calificar a las víctimas con el único argumento de que si están en contra de lo que hace el gobierno es que están manipuladas. Me parece una obscenidad y una falta de respeto, en fin, y un comportamiento, lo digo con toda firmeza, aunque sé que sonará muy duro, quien así califica a las víctimas del terrorismo que están en contra de la política rural, tienen derecho a la libertad de expresión, tienen derecho a exigir al gobierno. No siempre tendrán razón, pero tienen todos los derechos. Son víctimas, pero no han perdido ninguno de sus derechos como ciudadanos españoles. Y que el único argumento para, en fin, ningunearles, para desacreditarles, sea decirles que están manipuladas, me parece un acto obsceno, un acto, en fin, falto de todo tipo de respeto. Me parece una vergüenza, francamente. Hoy hemos escuchado un argumento, hasta ahora no lo habíamos oído en ninguna de las manifestaciones anteriores, en concreto del secretario de Organización del PSOE, de José Blanco, ha dicho esta mañana en Logroño que quienes esta tarde están en la calle en Madrid aplaudían hace unos años la negociación que el gobierno de José María Aznar estaba realizando con ETA y con Batasuna, sino denominado la negociación del gobierno de Aznar con ETA y con Batasuna. ¿Qué le parece la afirmación? Me parece una afirmación en la misma dirección de lo que acabo de decir. Quien no tiene argumentos o quien no tiene, en fin, cuajo suficiente para aceptar que en democracia es normal que haya ciudadanos que critiquen las acciones del gobierno, solo puede recurrir a descalificaciones de esas características. Es que los miles y miles de ciudadanos que hoy están en Madrid, o que no estamos en Madrid, pero estamos en casa, solidarias con las víctimas del terrorismo, hemos aplaudido negociaciones en el pasado con ETA. Es que negoció Aznar con ETA. Vale ya, o sea, yo creo que ya vale de decir cosas que no son verdad. Es que ETA en la época de la tregua del 98, la tregua del 98, ETA la pactó con el PNV y con el gobierno vasco. Y el gobierno de Aznar no negoció con ETA. Y el Partido Socialista le pedía al gobierno de Aznar en aquellos años más gestos que los del gobierno de Aznar quería hacer. Hay que recordar nuestra historia para que no nos sonroje nadie recordándonosla. Y cuando el secretario de Organización del Partido Socialista dice esas cosas, nos obliga a otros, como yo, a recordar su historia. No fue así. Es verdad que yo no sé dónde estaba entonces el señor Blanco, pero yo estaba aquí. Estaba en el País Vasco. Vivía en el País Vasco. Hacía política en Euskadi. Y yo recuerdo perfectamente lo que fue la tregua del 98 y qué hizo cada cual en aquel momento. No sé lo que hacía el señor Blanco, pero sí sé lo que hacíamos los demócratas vascos que resistíamos en el País Vasco. Todos los demócratas vascos, todos los constitucionalistas. Y sé lo que hizo cada cual. Sé cómo desde el Partido Socialista Obrero Español se pedía al Partido Popular y al gobierno de Aznar más acercamientos, más gestos, pero también sé que no hubo negociación entre el gobierno y ETA, como no la hubo en la época del gobierno de González. El gobierno de Felipe González se sentó en Argel con ETA, pero no negoció políticamente. Así que, por favor, que no nos obliguen a nadie a recordar verdaderamente la historia para avergonzar a quien trata de manipularla y a quien trata de cambiar. Y señora, ¿cómo van a ser, en concreto, los autores responderán de ello en el marco de la justicia? ¿Qué le parece esta tipificación de las consecuencias? No, eso no son consecuencias. Supongo que el presidente del gobierno, cuando dijo que iba a haber consecuencias, se refería a otras cosas. No pueden aplicar los instrumentos del Estado de Derecho para identificar, perseguir y poner a disposición de la justicia a los delincuentes. Es la obligación de cualquier Estado democrático. Eso no son consecuencias políticas. Todos entendimos cuando el presidente habló de las consecuencias, estaba hablando de consecuencias políticas. Aplicar la ley no es una consecuencia política. Hombre, salvo que alguien antes hubiera determinado que no se iba a aplicar, cosa que no es el caso, supongo, ¿no? Con lo cual, espero que se esté refiriendo a otras consecuencias y que esto sea solamente un adelanto, porque lo demás es que no entendería nada. Rosa Díez, gracias. Suponemos que siguiendo por Telemadrid la manifestación, esté donde esté. Gracias, un saludo y un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Estamos ya más allá de la mitad del recorrido. Cayetano, adelante. Quería simplemente decir que me parece tremendo para José Blanco que una miembro tan destacada de su partido como es Rosa Díez, que luego con muchos más trienios que José Blanco en la lucha por la libertad en el País Vasco y en España, le tenga que recordar a José Blanco cosas para no falsear la historia, porque efectivamente ni los gobiernos de Felipe González ni los gobiernos de Aznar negociaron con ETA como está haciendo el gobierno de Zapatero. Y la manifestación que tú has recordado, Víctor, de José Blanco, a mí lo que me produce es una enorme preocupación, porque creo que el Partido Socialista y el gobierno no están en condiciones de entender lo que estamos haciendo esta tarde en Telemadrid. No están en condiciones de entender que los ciudadanos españoles, en decenas de miles en las calles de Madrid y en cientos de miles en toda España, le están pidiendo al gobierno legítimo de España, al actual, que no negocie con ETA.
Y la pregunta que tienen que hacerse es ¿por qué cuando González y por qué cuando Aznar no salían a la calle estos ciudadanos? Porque los ciudadanos entonces no entendían, o sea, no tenían la percepción que tienen ahora, es que hay un presidente de gobierno que está negociando políticamente con ETA. Mientras que eso Zapatero no lo entienda, yo seré pesimista en cuanto a la rectificación del presidente. Y en ese sentido, perdona que añada una cosa más. La madre de Irene Villa decía antes una cosa, ha dicho muchas cosas, tanto Irene como María Jesús, y han dado la razón, pero María Jesús ha puesto el dedo en la llaga. Lo que la mayoría de los españoles estamos deseando es que vuelvan a entenderse los dos grandes partidos nacionales. Una de las mayores irresponsabilidades que ha tenido Zapatero cuando llegó a la Moncloa es cargarse, perdóname la expresión un poco coloquial, el pacto antiterrorista. El pacto antiterrorista es lo que más daño hizo a ETA. Lo reconocen en sus propios documentos internos, porque el mensaje del pacto antiterrorista era vital para